tiene todavía tiempo para salir. No sé, nuevamente una JF o lo que sea no revela tanto, ni siquiera un científico forense, porque ahora tenemos Mr. Ciencias Forenses en persona aquí con nosotros. Me han enviado su currículum, y es impresionante y largo, y como solamente vamos a tener una hora, tendré que hacer un resumen, si no solamente vamos a hacer una charla de currículum. Estamos hablando de doctor Carlos Gutiérrez, que es doctor en ciencias forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, en México. También tiene un Master of Science in Forensic Sciences de la Universidad de Honolulu, en Máster en Gestión Educacional por la Universidad de André Bello, es director científico de True Forensic Science, profesor de ciencias forenses en una vasta cantidad de universidades, entre ellas la Universidad de Honolulu, también alguna en Chile. Es asesor forense de miembros del Congreso de Chile. Ha sido nominado científico forense emergente del año 2018. Es experto forense en desaparición forzosa y ha sido panelista en un gran número de programas, tanto chilenos como internacionales. Y con esto no quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado y esperamos una buena charla y después todo el mundo tendrá ocasión de preguntar lo que haga falta, siempre y cuando nos movemos en un ámbito cordial, científico, y no empecemos con Adán y Eva, pasando por la Madre Teresa, y para llegar al fondo a las preguntas. Un poco más directo. Exacto. Bien. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor y un verdadero placer poder estar con ustedes el día de hoy. La tecnología nos permite poder conectarnos independiente de donde estemos, en qué parte del mundo estemos, y bueno, la pandemia nos ha ayudado a entender esta forma. Así que muchísimas gracias a la cordial invitación que me han hecho y espero estar a la altura el día de hoy con todos ustedes y por supuesto al final de la pequeña presentación que les he preparado, poder responder todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Así que voy a poner la presentación. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se está cargando. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahora se ve bien. Perfecto. Entonces, como título tenemos la ciencia forense en acción. Es básicamente un conversatorio sobre ciencias forenses. Vamos a tocar diferentes puntos, especialmente la estandarización y cómo funcionan las ciencias forenses en el ámbito internacional, porque es algo muy importante a nivel mundial, y vamos a ver algunos casos muy breves, más que nada para ver cómo funciona y cómo se puede interactuar las ciencias forenses también con, obviamente, el mundo, porque esa es la gran diferencia con otras ciencias, que las ciencias forenses debe interactuar siempre con personas normalmente que están relacionadas con las ciencias sociales. Entonces, tratar de generar un lenguaje común, y eso muchas veces es la parte más compleja para poder entendernos mutuamente. Vamos a ver 5 puntos el día de hoy. Como les decía anteriormente, la estandarización de las ciencias forenses a nivel internacional. Vamos a ver en qué nivel, por supuesto, estamos en Chile, lo vamos a conversar. De hecho, ya lo conversé un poquito antes con la periodista. Hay una pequeña entrevista publicada en la página de la universidad. Vamos a ver cuál es la validez de los expertos forenses también, cómo se valida un experto, la acreditación de los laboratorios forenses. Vamos a hablar sobre las ciencias forenses en casos de connotación y obviamente las conclusiones. Como primer punto, como les indicaba anteriormente, la estandarización de las ciencias forenses y cómo nacen o cómo se crea o de dónde nace este concepto de ciencias forenses. Primero nace el término de criminalística en Europa a mitades de 1800,
un juez que se llamaba Hans Gross crea este concepto del poder incorporar en los procesos judiciales algún tipo de evidencia y darle un poco de más de seriedad y un poco de cientificidad en ese sentido al proceso judicial. Es decir, él mezcla esto en Austria y empieza a mezclar este concepto de las ciencias con la parte legal, con el aspecto legal. Entonces, en esa época estaba Matteo Filia, que es el padre de la toxicología, que era un español francés, empieza a desarrollar el tema de las huellas dactilares y así otras cosas también, el análisis de manchas de sangre. Entonces, la medicina legal venía desde 1500 aproximadamente, pero como un aspecto legal o apoyo al área legal, nace con este término criminalística de este señor, de este juez llamado Hans Gross en Austria. Y es por eso que nacen dos líneas o dos corrientes de esta criminalística, que es la corriente europea más latina, en el sentido de Francia, España, Italia, y que eso cubre parte de América, especialmente América Latina, por razones obvias, y la línea anglosajona, que es una línea más científica, y que obviamente es más desarrollada y se le da un poco más de interés al punto de vista más científico, y eso lo rinde el Reino Unido y parte de Norteamérica, me refiero a Canadá, Estados Unidos y parte de México. Existían pequeñas diferencias entre ellas, pero todos conversaban un poco el idioma bastante parecido. Pero no fue que hasta mediados de 1990, con un gran caso que lo vamos a ver más adelante, que es el caso de O.J. Simpson, que me imagino que todos habrán escuchado sobre él, o a lo menos saber de qué se trata. Lo voy a explicar bien breve en la clase. Entonces se dan cuenta y hay un gran fracaso de la fiscalía en esa oportunidad, porque hay un concepto, habían conceptos que en la corriente anglosajona existían o que en la corriente europea no existían, y ahí recién se dieron cuenta que no era lo mismo. Sumado a ello que tampoco el lenguaje era el apropiado para que lo entendieran gente que estaba relacionada con las leyes y no con la ciencia. Entonces, para la gente, especialmente el ADN, que era la huella genética, que era algo que recién estaba saliendo y que recién estaba siendo utilizado en casos legales, por supuesto, no fue considerado como se considera el día de hoy. Entonces, fue un gran fracaso. Y debido a ello, se percatan que tiene que existir una unificación, que son ciencias, y ahí nace este concepto y se estandariza con este nombre de ciencias forenses, y se inyectan muchos recursos, especialmente en los países desarrollados, en Europa y en los Estados Unidos principalmente, donde se comienzan a realizar diferentes grupos de trabajo a principios, principios del año 2000, que son desarrollados hasta el día de hoy, que me toca ser parte incluso de uno de ellos como secretario de la mesa directiva de la mesa de estandarización de investigación de escena del crimen de la Academia Americana de Ciencias Forenses. Entonces, ahí se estandariza este concepto de ciencias forenses, la criminalística cambia y deja, y después vamos a ver su definición, sigue estando ahí, pero ya como una especialidad de esta gran ciencia, y esta ciencia abarca absolutamente todo lo que sea necesario para poder resolver un hecho criminal. Entonces se convierte en el gran puente o la gran llave entre las ciencias duras y las ciencias sociales o las ciencias jurídicas, y hay que hablar el mismo idioma, y esto también es algo que se ha ido perfeccionando con el tiempo, y es algo de las cosas más complejas de poder hacer entender a los científicos o hacer entender a los expertos que tienen que evacuar sus informes con palabras que puedan ser entendidas por gente que no es científica. Entonces, ese es el equilibrio que uno debe tener. Y a su vez también la parte judicial tiene que hacer comprender y que los científicos podamos entender también su lenguaje. Entonces, ¿qué son las ciencias forenses? En definitiva, ¿qué es o cómo se definen? Y se definen básicamente como la aplicación de este conocimiento científico, que normalmente está relacionado con las ciencias naturales, pero es abierto a todo tipo de ciencias
con la finalidad de poder resolver hechos judiciales, generalmente penales o civiles, pero se habla de hechos judiciales y eso puede ser aplicado en cualquier ámbito legal, tribunales de familia, tribunales civiles, tribunales penales, etc. Y en el año 2018, si bien ya existía una norma ISO, pero era para la acreditación de los laboratorios, se crea una norma ISO para las ciencias forenses en sí, específicamente en la investigación de escena del crimen. Entonces, en septiembre, la ISO 21043 es publicada y ya define, y de hecho la primera parte de esta norma ISO entrega muchas definiciones y define la palabra forense, que antiguamente era lo relativo al foro, cambia esa definición y lo entrega y lo dice como una definición actual, y dice que es lo relativo a métodos, técnicas y procesos usados para establecer conclusiones u opiniones, hechos y descubrimientos que pueden ser usados en procesos legales. Y así se define en español el término forense. Entonces, como ustedes ven, ya está directamente relacionado desde un punto de vista legal, y esto entrega también una apertura a que cualquier ciencia pueda ser aplicado con fines legales, con el fin último de poder resolver. Y eso es lo importante de acá, la misión que tenemos los científicos forenses o los que trabajamos en ciencias forenses, que es primero que todo es desarrollar conocimiento, es proveer conocimiento y promover el conocimiento. Entonces, como científicos sabemos que tenemos que desarrollar este conocimiento experimentando y debemos proveer de este conocimiento científico a los tribunales, a los abogados, a las policías, y también debemos promoverlo, porque no sacamos nada con encerrarnos en nuestros laboratorios, hacer los mejores experimentos del mundo, si no los damos a conocer y la gente que tiene que trabajar con ellos no los conoce. Entonces, por eso es tan importante el desarrollar, el proveer y promover este conocimiento científico para todos los involucrados que estén en el proceso penal. Pueden ser abogados, jueces, fiscales, defensores, los policías, incluso los guardias de seguridad o vigilantes que muchas veces se ven involucrados como primeros respondientes, paramédicos, etc. Entonces, debe ser para todos. Pero lo importante acá es tener en consideración que nosotros, como científicos forenses, no somos las personas que somos llamados a juzgar a otro, sino que los jueces juzgan a una persona. Nosotros entregamos la información y vamos a aportar el conocimiento para que un juez pueda juzgar de la forma más justa posible en un caso específico. Y eso quiere decir que puede exonerar a una persona que estaba injustamente procesado o imputado, o derechamente condenarlo de acuerdo a las medios de prueba que se presenten. Por eso es muy importante que las personas que presentan estos medios de prueba, que son los fiscales o los abogados defensores, conozcan también y entiendan la importancia de este medio de prueba para que el juez lo pueda ver, porque si ellos no lo presentan, el juez no va a tener acceso a él. Entonces, como les decía, desde principios de los años 2000, de principios de este siglo y de este milenio, cambia la concepción que teníamos de criminalística, y la definición cambia también y lo define como una especialidad y lo define como una ciencia también, porque antiguamente había una discusión que no se sabía si era una ciencia o un arte. Evidentemente tiene que ser una ciencia, para ser ciencia forense tiene que ser parte de una ciencia, y lo define como la ciencia que utiliza los principios de las ciencias naturales para analizar, comparar, identificar e interpretar la evidencia física, que es colectada desde las escenas del crimen. Entonces, esta definición es muy importante porque enmarca a la criminalística básicamente el trabajo de laboratorio en sí, para hacer análisis, comparación, identificación e interpretación. Entonces, eso es el objetivo principal de esta especialidad científica, por supuesto, denominada criminalística. Y evidentemente esta especialidad cuenta con varias subespecialidades de acuerdo a cada una de las áreas de expertise de cada uno de los expertos o de los científicos que trabajan en el laboratorio. Y esto está establecido aproximadamente de bibliografía desde el año 2004,
y ratificado por la Academia Americana de las Ciencias Forenses desde el 2014, y las normas ISO, que son las normas de acreditación de laboratorio, que también están publicadas desde el año 2004. Entonces, como ustedes ven, se va estandarizando a nivel internacional con normas ISO, que son las normas internacionales de estandarización, los conceptos y los campos de acción de cada una de las especialidades, y así nadie inventa algo que no está, o todo esto se prueba con método científico, por supuesto, y se va validando entre pares. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿De dónde vienen todas las evidencias que nosotros necesitamos analizar en el laboratorio? Vienen directamente desde la escena. Y la definición de escena, que también está establecida por la norma ISO, esta que salió el año 2018, es decir, 3 años, un poquito menos de 3 años atrás, lo define como el lugar común o el lugar físico donde se presume que ha ocurrido un hecho. Y esa es la definición. Cualquier tipo de hecho, cualquier tipo de delito. Y también la escena, y lo define así, y lo agrega en esta norma ISO, que puede ser tanto una persona o un animal. Y no define que esa persona tiene que estar fallecida o el animal tiene que estar fallecido, sino que habla de una persona viva, que también se puede colectar evidencia, por supuesto, y debe ser procesada y analizada como una escena. Entonces, los expertos en análisis de escena o de escena del crimen, básicamente tienen como objetivo principal es el observar la escena, procesarla y analizarla, levantar la evidencia, y además deben interpretar qué es lo que ocurrió. No son meros recolectores de evidencia, sino ahí se pierde y no tiene ningún objetivo. Cualquier persona puede ir a una escena y levantar evidencia, sino que el analista o el investigador de escena del crimen debe colectar, por supuesto, esta evidencia, pero debe interpretarla, saber qué es lo que ocurrió ahí, por qué eso está ahí, y qué evidencia está relacionada con la escena y cuál no. Entonces hay un proceso metodológico científico que esta persona debe estar capacitada para poder hacerlo. Y este procesamiento tiene 6 pasos básicos, que es la evaluación del lugar, la interpretación, el proceso de documentación, el proceso de búsqueda, la recolección de evidencia y el procesamiento o el análisis de la escena en sí. Entonces ellos entregan un informe científico al tribunal o al fiscal o al defensor, indicando todos estos aspectos y estos análisis que realizan en la escena propiamente tal. Entonces, básicamente, esto es como el diagrama muy simple y en relación a las ciencias forenses y las especialidades más comunes que existen en diferentes países del mundo. Evidentemente depende, hay países que se agregan más especialidades o subespecialidades, y otras van a ir apareciendo a medida que la tecnología o diferentes elementos nos van a permitir eso, y otras se van a ir eliminando. Por ejemplo, tenemos acá el análisis de evidencia digital. Si lo vemos hace 20 años atrás, esto no existía. Recordemos que los iPhones o los teléfonos inteligentes, la primera generación recién fue lanzada al mercado en el año 2007. Entonces, esto es una especialidad relativamente nueva, al igual, por ejemplo, que la enfermería forense tiene aproximadamente 20 años recién en Estados Unidos, que es una especialidad muy, muy importante en los hospitales y en los servicios de urgencia. Y así se pueden ir agregando o se pueden ir eliminando especialidades de las ciencias forenses debido a que ya no tienen validez científica, o aparece algo, o la tecnología, o hay un método nuevo que es mucho más útil o mucho más práctico que el anterior. Y así ha pasado durante la historia de las ciencias forenses y la criminalística. Entonces tenemos también los expertos que trabajan en las ciencias forenses. Pero ¿quién valida a esos expertos? ¿Por qué están validados? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es un científico forense? Recién vimos qué son las ciencias forenses y ahora tenemos que ver qué es un científico. Y el científico es toda persona que va a aplicar este conocimiento científico que uno aprende en los estudios para ser aportados en un hecho legal.
Entonces, evidentemente, y como les decía anteriormente, este científico forense necesita traducir el idioma científico al idioma social o de las ciencias sociales sus resultados. Entonces, en ese sentido, tiene que ser fundamental el lenguaje que se use. Y uno de los grandes problemas que ocurrió en el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, fue como nadie entendía qué era la huella genética porque estaba recién apareciendo. El profesor que hizo las pericias hizo una cátedra espectacular, pero nadie entendió nada. Entonces, no validaron la prueba porque nadie entendió de qué estaba hablando. Eso es lo que hay que evitar, que toda persona conozca y entienda, porque muchas veces, y en el caso de Estados Unidos, por supuesto, ellos usan un sistema de jurados, que es gente común y corriente que puede ser citada al tribunal como jurado, y ellos dirimen en un caso judicial. Acá tenemos el tema de los jueces, el problema, o de los fiscales y los defensores. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces los jueces o los fiscales o los mismos defensores no se atreven a preguntar para no quedar de ignorantes o quedar de tener ese que es lamentable, es muy lamentable ese concepto que tenemos de muchas veces de no preguntar y quedarnos con la duda. Y eso es muy natural y lamentablemente eso es muy frecuente, específicamente acá en Chile, lo he visto muchas veces. Entonces, por no preguntar, prefieren quedar con la duda y no entienden. Y muchas veces al no entender, prefieren dejarlo de lado después y no lo utilizan como debiese corresponder ese resultado científico porque no saben qué significa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que eso no ocurra. Entonces, por eso nosotros tenemos que usar un lenguaje que sea entendido por absolutamente todas las personas, no usar palabras muy rebuscadas, y eso siempre ha sido mi recomendación a todos mis alumnos, porque uno puede decir exactamente lo mismo, pero con palabras simples, cosa que cualquier persona lo pueda entender. Lo importante es ese, que el mensaje se entienda, y eso es un tema muy importante, especialmente del punto de vista comunicacional. El experto forense o el perito, ¿qué es lo que corresponde o qué es lo correcto? Porque muchas veces se usa la palabra perito de forma discriminada, pero tiene una definición, y el perito o la palabra perito es cuando una persona es nombrada por un juez. Y ese nombramiento es válido por un periodo determinado de tiempo que ese juez o esa corte va a determinar. Y un perito puede ser cualquier persona. Un perito puede ser un experto, un zapatero, puede ser un científico, puede ser un pintor. Cualquier persona puede ser denominada perito para que vaya a dar testimonio en una corte o en un tribunal en base a su área de expertise. Entonces, el perito solamente es por ese periodo, cuando uno se sienta en el estrado o es nombrado por el tribunal. De hecho, hay una forma que existe en Chile, que lo hacen los peritos de diferentes cortes de apelaciones, y que son nombramientos bianuales. Y eso uno debe postular y es nombrado también por la Corte de Apelaciones, pero dura por 2 años. Entonces, el término correcto siempre es experto forense, porque el perito solamente es cuando es nombrado por una corte o un tribunal. Entonces, también existen varios procesos de certificación de forma internacional donde uno se puede validar como perito. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, al tener esta certificación, no significa que sabe todo y que es perfecto, porque también puede cometer errores también, sino que es un reconocimiento al conocimiento que el perito tiene y que cumple con ciertos requisitos. Normalmente este proceso de certificación es un proceso bastante extenso que dura un par de años, que uno debe prepararse estudiando, leyendo libros, participando en workshops o talleres y después teniendo ciertos años de experiencia, y después de ello dar una prueba de certificación que aproximadamente tiene entre 300 y 500 preguntas de alternativas. Si uno tiene ciertas horas, son 5 horas, si es que no me equivoco, para poder responderla, y esa certificación dura 3 años. Y la certificación, por supuesto, es en inglés, porque el idioma de las ciencias es el inglés. Entonces existen varias asociaciones para generar esta certificación, y en diferentes áreas también de expertise.
Entonces, con eso se certifica que esa persona cumple con los requisitos y, como les decía anteriormente, especialmente, por ejemplo, acá en Chile, existe la certificación de perito o de experto por parte de las Cortes de Apelaciones. Entonces, son diferentes procesos que existen a nivel internacional que uno puede aplicar. El tercer punto que vamos a hablar el día de hoy es la acreditación de los laboratorios. Vimos que las personas se certifican, el experto, una persona, pero el laboratorio se debe acreditar. ¿Y qué tipos de laboratorios existen? Existen normalmente dos grandes áreas de laboratorios forenses. Los primeros son los laboratorios gubernamentales o estatales, me refiero de instituciones públicas, y que pueden, dependiendo de la estructura de cada país, pueden ser de las ciudades o municipales, pueden ser regionales o estatales, y federales, como sería el caso de nosotros, que es a nivel nacional. También existen los laboratorios privados, y ese es el segundo ámbito de esta especialidad o de este tipo de laboratorios forenses. Los laboratorios privados que muchas veces trabajan o tienen subcontrataciones por parte de gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, existen muchas de estas subcontrataciones a laboratorios privados o subcontrataciones de agencia. Y lo bueno de tener estos laboratorios privados es que se puede reexaminar la evidencia en el sentido de saber y también tener un parámetro para poder ver si el trabajo de estos laboratorios gubernamentales también cumple con los requisitos mínimos y se puede hacer una comparación con nuestros laboratorios privados, por ejemplo. Entonces, los laboratorios que quieren y que necesitan ser acreditados, normalmente en el área forense se pueden acreditar por áreas. Pero cada área debe tener dos grandes ramas para poder lograr esta acreditación, que es un programa para asegurar la calidad con expertos en esas áreas. Uno tiene que tomar cursos y hacer talleres y certificarse en eso para poder hacerlo. ¿Y qué significa asegurar la calidad? Que nosotros o el laboratorio, cuando finalice ese trabajo, va a tener un trabajo de excelente calidad y está probado por diferentes procesos. Y los dos grandes ámbitos son reportar esos laboratorios, o esos resultados, perdón, de una forma validadamente con un método científico, es decir, que es validado científicamente. Y segundo, que las conclusiones y las opiniones de los expertos deben ser basadas también en resultados confiables. Entonces, eso está relacionado con el aseguramiento de la calidad. Y el otro gran brazo es el control de calidad que existe en el laboratorio. Y eso quiere decir que es para mantener los protocolos, de los laboratorios de forma adecuada o ir actualizándolo cada vez que sea necesario para cada vez que se alerte una falla en algún tipo de procedimiento. Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo porque así se van a ir controlando por sus pares el resultado final, que es lo que importa, porque finalmente ese resultado va a llegar a las víctimas. Y a nosotros nos interesa que el trabajo sea de calidad, por supuesto, y que sea un trabajo científico, especialmente de los laboratorios que son estatales y que utilizan recursos de todos nosotros, por supuesto. Entonces, la acreditación, como les decía, los laboratorios forenses tienen diferentes procedimientos que tienen que seguir protocolos, procedimientos operacionales estándar, es decir, o la sigla en inglés que es SOP, que son básicamente decir, yo salgo a la escena, tengo que llevar esto, vuelvo, tengo que registrar tal papel, tal documento, etc. Es un control completo metodológico del tema. Y eso nos va a controlar y nos va a asegurar la calidad del producto. Los estándares deben ser muy estrictos. Existen siempre exámenes de evaluación de los mismos expertos que trabajan en el laboratorio, porque con eso se asegura que la persona que está trabajando cuenta con las condiciones mínimas para poder hacerlo y tiene los conocimientos mínimos para hacerlo. Y también, lo más importante es que las evidencias o el análisis de esta evidencia va a ser con una manipulación totalmente controlada y que los resultados van a ser
los óptimos y los científicamente avalados, es decir, aquí nadie va a arreglar ninguna evidencia ni ningún resultado, no corresponde. Y estas acreditaciones las hacen instituciones internacionales que van a los diferentes laboratorios de los diferentes países, acreditando, entregando los protocolos y después verificando si cumplen o no con ello, y si cumplen, por supuesto, acreditando los laboratorios. Aquí vamos a hablar y vamos a ver un par de casos de connotación en diferentes países, especialmente en Latinoamérica. En algunos vamos a profundizar un poco más porque son casos ya cerrados, en otros solamente los vamos a mencionar por razones obvias. Y aquí vamos a ver cómo funciona el proceso o cuál es la importancia que tienen las ciencias forenses en estos casos. Como les decía anteriormente, el primer caso y uno de los más importantes es el caso de O.J. Simpson, porque hoy este caso cambia las ciencias forenses en lo que existía desde el año 94 hacia atrás y lo que tenemos actualmente hasta el día de hoy. El caso de O.J. Simpson, él era un futbolista de fútbol americano muy conocido en Estados Unidos, una persona muy querida, salía en películas de Hollywood, ya estaba retirado del fútbol, era comentarista, y una persona muy reconocida. Se había divorciado de su esposa Nicole Brown y se habían divorciado por violencia intrafamiliar, tenían unos hijos juntos también, y Nicole aparece en el antejardín de su casa con su amigo, brutalmente asesinados con armas, con cuchillos, y O.J. Simpson estaba en un torneo de golf en Chicago, si es que no me equivoco. Le avisan durante la noche y él vuela de vuelta a Los Ángeles, y ahí hay una línea de tiempo un poco extraña porque él vuela justo cuando estos homicidios ocurren o dentro de un tiempo muy cercano, entonces por eso siempre fue un principal sospechoso. Después aparece este tema de la camioneta, la persecución que vimos todos en directo. Aparece también el abogado Kardashian, que era un amigo de él, que es papá de las Kardashian, que todos conocemos hasta el día de hoy. Y este fue el primer gran problema que tuvo la fiscalía, fue cuando presenta la evidencia que eran dos guantes de cuero que estaban con manchas de sangre, y los guantes de cuero no le entraban de buena forma por razones obvias, porque eran de cuero y obviamente después que se humedecen se van achicando. Eso no lo vio la fiscalía. ¿Cuál fue el gran problema de este caso? ¿Cuál fue la evidencia que fue cuestionada? Fue que a él se toma de forma voluntaria esta muestra de sangre, se encuentra sangre de él en la escena del crimen, pero cuando se toma esta muestra de sangre en un frasco de 100 ml, en la cadena de custodia, que es el documento que va con todas las evidencias, la persona registró 100 ml, pero en el frasco habían solo 90. Entonces siempre se pensó que podía haber sacado esos 10 ml, diluirlo con algún suero o algo y plantar esa evidencia en la escena del crimen. Ese fue el gran problema y de ahí se tomó la defensa y cuestionó de ahí en adelante siempre la evidencia que estaba. Sumado a ello, que la evidencia fue tomada por un policía que tenía antecedentes por racismo, entonces fue lo que le entregaron eso a la fiscalía y fue muy complejo de quitar eso. Entonces, por eso fue muy importante y por eso es muy importante, y después de eso obviamente ya se le da más importancia a la cadena de custodia, empiezan todos estos procesos de estandarización en los laboratorios, los procesos de acreditación, entonces va quedando todo registrado para que este error nunca más ocurra. Ahí estamos cuando le dan el veredicto que es inocente y que no fue culpable de los cargos de homicidio que se estaba culpando. Y es algo que está hasta el día de hoy, es un caso abierto, no se sabe quién mató a estas dos personas, entonces por eso fue fundamental y esto cambió todo porque se perdió mucho dinero, la ciudad de Los Ángeles perdió muchísimo dinero en el juicio, millones de dólares, y quedaron en ridículo delante de todo el planeta. Entonces ahí cambia el proceso de estandarización y la importancia de la acreditación de los laboratorios. Tenemos un segundo caso que es el caso Paulette Guevara en México. Es un caso, no sé si alguno lo conoce, le llamaban la Maddie McCann mexicana. Era una niña
que tenía una dificultad motriz, una niña muy, muy acomodada económicamente, la familia era muy acomodada, y ella desaparece, la nana la acuestan en la noche y al día siguiente la nana la van a despertar y no la encuentran por ninguna parte. Entonces empiezan a llamar a todos los medios, ahí tenemos una fotografía de la mamá dando una entrevista en la cama de la niñita. Ella era una presentadora de la televisión mexicana, actualmente senadora, y esa era la primera noche que la niña dormía sola en su camita. Normalmente dormía en una cunita y era la primera noche y desapareció. ¿Qué ocurrió? Nadie procesó de buena forma la escena, o no hay registros de ello, y después de eso, al séptimo día, si es que no me equivoco, o noveno día, no recuerdo con exactitud, van gente de los peritos a hacer unas imágenes o tomar unas medidas. Se les ocurre mover las colchas de la cama y se dan cuenta que la niña, el colchón era más pequeño y la niña estaba justo en esa zona del colchón que era más corto que la cama. Nadie la vio, nadie se percató de eso, entraron perros, nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie sintió nada, y de acuerdo a lo que los peritajes de autopsia, la niña falleció en ese lugar por asfixia. Entonces, evidentemente, el trabajo del fiscal, que fue al lugar muchas veces, fue totalmente cuestionado. La gente también del ministerio, de la policía científica también fue muy cuestionada, y obviamente todos quedaron muy mal, y siempre quedó la duda en la comunidad si la niña había sido asesinada o no. Pero toda la evidencia que hay científica, yo pude ver las fotos y analizarlas también, indicaría que la niña falleció en esa posición la primera noche. Perdón. Tenemos, y aquí lo vamos a comentar muy rápido porque son casos que están abiertos, pero obviamente son casos de connotación nacional y todos los conocen. El caso de Fernanda Maciel Correa en Chile. Fernanda era una niña, una mujer de 21 años que estaba embarazada de 7 meses de su hija Josefa, y lamentablemente salió un día de su casa y nunca más regresó. La mamá pidió muchas veces que se periciara de buena forma la bodega donde se iba a juntar con su vecino. Las policías periciaron 6 veces la bodega y nunca la encontraron, y pasaron 14 meses hasta que la encontraron en el mismo lugar donde la mamá siempre dijo. Peor aún, durante ese periodo, esos meses, esos más de un año de espera y de búsqueda desesperada por su madre, en los medios de comunicación de forma totalmente poco profesional y falta de ética, filtraron muchas noticias que eran totalmente falsas. La policía también filtró noticias y el Ministerio Público también filtró noticias que eran falsos. La policía hizo informes que no correspondían y que después obviamente quedaron desacreditados totalmente porque todo lo que habían dicho no correspondía, y evidentemente no era así. Finalmente la joven se encontraba cerca de la bodega. Lo peor es que tampoco los informes que se evacuaron en primera instancia tampoco dieron con la verdadera causa de muerte, sino que nosotros pudimos llegar a otros antecedentes, y por eso la fiscal reformalizó hace un par de días al único imputado, agregándole otro delito que nosotros presentamos desde enero del año pasado. Y finalmente el caso de Tomás Bravo, que también es un caso de connotación nacional, que como ustedes ven, este es un titular de un diario que sale, el diario La Tercera, y habla de los errores. En solo 2 meses se han cometido muchísimos errores. La fiscalía en su oportunidad declaró y decretó cosas que no son ciertas, que ya ahora son públicas, y también algunos informes que deberían ser científicos tampoco entregan la especificidad o el método científico como corresponde. Entonces, ahí vienen todos los cuestionamientos de saber qué es lo que está pasando y por qué algunas instituciones públicas no están trabajando, o no están entregando, o no son capaces de tener el conocimiento mínimo para poder realizar funciones forenses como se les requiere, o como les
exigimos todos nosotros porque son laboratorios públicos, es decir, están trabajando con todos los recursos de todos nosotros. Pero este también obviamente es otro caso, sabemos la cantidad de errores que hay, son públicos y estamos desarrollando para poder ordenar un poco eso y guiándonos por la evidencia física, que es lo que está haciendo la fiscal que ahora lleva la causa, que está trabajando de muy buena forma. Entonces, este también es un punto muy importante en la ética, como les decía anteriormente. Nosotros tenemos que basarnos siempre y tenemos la responsabilidad de informar, por supuesto, de los casos, especialmente cuando son casos mediáticos o de connotación nacional o internacional, pero estos informes deben ser coordinados, es decir, que podamos decirlo, y también tenemos que basarnos en un método científico. No podemos pasar por arriba de las familias, sino que primero que todo tenemos que conversar con las familias, informarles a las autoridades, y después de eso, por supuesto, darlos a conocer si es necesario en algún medio de comunicación, o si no es necesario no informarlos, así de simple. Evidentemente nunca hay que dar información o conclusiones propias sin tener los antecedentes. Ya sabemos lo que resultó del último caso que estamos hablando, y evidentemente no crear falsas expectativas o generar especulaciones, porque somos científicos. Entonces, si yo no tengo los antecedentes, no puedo opinar mucho de algo, o derechamente no opinar porque no conozco los antecedentes. Entonces, eso lamentablemente vemos mucho de ello, y las únicas personas que son afectadas son las familias de las víctimas. Por supuesto, siempre es bueno dar a conocer las ciencias forenses en los diferentes medios de comunicación, porque así la gente puede conocer y puede saber que existen, y nos damos a conocer como científicos, que somos un aporte. Ahora, con el tema de pandemia, cada vez más la gente está hablando más de ciencia, porque es algo que se está dando día a día, pero es muy bueno que lo podamos conversar. Y por supuesto siempre hay que respetar a las víctimas y además también a los imputados, porque pueden ser inocentes, entonces nunca nos olvidemos de eso. Y ya como conclusión, para pasar a la parte de sus preguntas, siempre las ciencias forenses van a ser fundamentales para entregar estos elementos a un juez para que pueda dictar una sentencia justa y apropiada. Eso es lo más importante. Y nosotros también tenemos que darnos a conocer a la comunidad y utilizando los medios de comunicación para que la gente también se pueda educar y pueda entender cómo funcionan los procesos, y también pueda exigirles, especialmente a los servicios públicos, que son de todos nosotros, que tengan la calidad científica que nos merecemos todos. Entonces, y también algo fundamental es que las capacitaciones y los conocimientos que obtengan, especialmente las instituciones públicas, sean realizados en instituciones reconocidas internacionalmente o avaladas de forma internacional, porque no sacamos nada con capacitarnos entre nosotros o entre ellos, me refiero a las policías, siendo que la ciencia muchas veces está fuera. Entonces, por eso es muy importante generar conexiones con universidades o con instituciones, por supuesto, validadas de manera internacional. Y finalmente quería dejarlos a todos cordialmente invitados para un curso online que vamos a realizar junto a True Forensic Science, que es de toxicología forense, es nuestro curso de ciencias forenses número 2. Este curso de toxicología forense va a ser impartido y moderado por mí, por supuesto, y también va a ser impartido la mayoría de las clases por el tecnólogo médico Diego Romo, que es docente de la Universidad de Mayor. Así que empieza este día lunes hasta el día jueves, son 12 horas académicas, así que los cupos son limitados, quedan algunos cupos todavía, así que si alguien tiene o está interesado en conocer un poco más sobre toxicología forense, por favor no duden en escribirnos ahí en info@trueforensicscience.com o en las redes sociales de True Forensic Science para que puedan participar de este curso que inicia el día lunes. Y ahí están nuestras redes sociales con True Forensic Science y las mías, para que puedan interactuar o conocer sobre las actividades académicas que normalmente realizamos. Así que
Muchísimas gracias, por supuesto, a la Universidad de Atacama, a la Facultad de Ciencias Naturales y a Más Ciencia, que por la oportunidad que me dieron de estar el día de hoy con todos ustedes. Y ahora, por supuesto, abrimos las preguntas. Voy a parar aquí para poder... Bien. Muchas gracias por la interesante charla. Y hay una pregunta, por lo menos aquí en el chat. ¿Cómo las ciencias forenses pueden determinar aspectos subjetivos como maquinación, intención, planificación, ensanamiento? Sí, la idea de las ciencias forenses es que no se contamine con eso. La idea de las ciencias forenses es trabajar directamente con evidencia física o algo tangible que yo pueda probar. Eso de los aspectos más subjetivos o maquinaciones, evidentemente se van a ir dando solos con los resultados de los peritajes o de los resultados de los análisis científicos. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero si en un cuerpo, yo estoy analizando el cuerpo y me doy cuenta que tiene, no sé, varias puñaladas en la espalda, evidentemente no es suicidio, sino que va a ser homicidio. Y en base a eso yo voy a buscar una persona que tenga esas características. Hay muchos estudios, por supuesto, que van a ir avalando, no sé, sobre... O cuando una persona está apuñalada muchas veces, normalmente estamos hablando de un crimen pasional, porque hay rabia, pero eso está avalado por estudios científicos previos. Entonces, las ciencias forenses son menos especulación y es más ciencia, y eso es lo que finalmente hay que probarlo, porque todo esto hay que probarlo en un tribunal. Entonces, todas las medidas de prueba deben ser probados y deben ser entregados de buena forma en un juicio al final, porque así como yo estoy presentando una hipótesis, la defensa o la fiscalía va a estar presentando otra, pero si yo estoy hablando de algo científico que es irrefutable, las conclusiones las haga yo o el peritaje lo haga yo u otro científico que tenga los mismos conocimientos y aplique la misma metodología, debería llegar siempre al mismo resultado. Y ahí sería, obviamente, no hay cuestionamiento de ello. Bien, muchas gracias. Javiera quiere saber, usted habló de que es recomendable no opinar cuando no se conoce el tema, pero esto abarca el poder realizar hipótesis sobre lo sucedido u otros factores. No, lo que pasa es que las hipótesis siempre hay que hacerlas, pero se hacen en base a las evidencias o a lo que uno va teniendo en conocimiento. Me refiero a la carpeta investigativa o antecedentes que se pueden ir conociendo. Me refiero a la opinión muchas veces de especulación que se da en medios de comunicación o en redes sociales, que mucha gente especula de cosas que no son así o que ya están totalmente descartadas. A eso me refiero más que nada con la especulación, porque siempre cuando uno especula, especialmente en los medios o en las redes sociales, cuando hay víctimas, las víctimas lamentablemente leen eso, y muchas veces es muy difícil quitar esa opinión después, aunque sea con evidencia física y científicamente, siempre queda la duda. Entonces, a eso me refiero con dar opiniones que no tienen asidero científico. Es más que nada eso. Y Marisela quería saber cuáles son las más grandes debilidades de nuestro sistema, parte por capacitación, recursos o personal. Todas las anteriores. Sí, lamentablemente la capacitación es muy deficiente en Chile, especialmente lo veo todos los días lamentablemente en informes, si no tendría trabajo. A mí me encantaría no tener trabajo, pero siempre estoy recibiendo informes que son hechos por las instituciones públicas para apoyarlos o lamentablemente en la gran mayoría de los casos hay que rehacerlos de nuevo porque no concluyen como corresponde. Lamentablemente o por carga laboral o por desconocimiento, muchas veces se están transformando y se está retrasando mucho lo que se avanzó en mucho tiempo en los años 90. Ahora estamos muy atrasados en el sentido de que muchas veces son meros recolectores o meros descriptores de cosas que están viendo, pero no hay un análisis ni se generan hipótesis de forma científica. Entonces cualquier persona puede describir algo. El tema es analizarlo, generar hipótesis en base a lo que se está observando. Eso es lo que se ha perdido el punto de vista de interés, y eso es capacitación solamente. Es capacitación, evidentemente recursos también,
pero siempre utilizo este mismo ejemplo. Yo no saco nada con tener un Ferrari o un Maserati fuera de la casa estacionado si no tengo licencia de conducir o no sé manejar. Entonces, ambas cosas van muy de la mano, los recursos, pero también los conocimientos. Porque muchas veces, cuando uno va a congresos internacionales de calidad, hay exposiciones y los vende la gente o las empresas que venden productos, especialmente en el área forense y en todas las ciencias. Van a los congresos y hay exposiciones donde se ven las nuevas tecnologías, los nuevos productos. Pero si no vamos o si no van a esos congresos, no van a saber que existen. Y es un círculo vicioso, lamentablemente, un círculo de desconocimiento. No se participa en congresos de calidad, no se conoce qué calidad, qué productos nuevos o qué elementos nuevos existen, y como no se conoce, se asume que lo que hay aquí es lo mejor, y no es así, lamentablemente. Y por parte de los jueces y fiscales, yo he leído algún artículo que ellos tampoco entienden muy bien. Por ejemplo, si uno presenta resultados estadísticos, y la estadística y los números en humanidades a veces repelen un poco, Sí. entonces ellos no interpretan bien lo que los científicos les transmiten. Exacto, exactamente. Eso es un gran problema, y por eso les mencionaba que muchas veces tampoco les gusta preguntar porque para no desconocer esa falencia. Entonces, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en el sentido de tratar de poner todo bien en las palabras lo más simple posible, especialmente en las conclusiones, para que puedan ser entendidos por todos. Esa es mi recomendación, y así se evita esa desconexión. Es lo más difícil dentro de lo que yo considero es lo más complejo de la conexión que debe haber entre las ciencias y las ciencias sociales, pero es nuestro trabajo. Bien, Renato quería saber cuál es la diferencia entre criminalística y criminología. Bien, criminalística lo conversamos, vimos que es el análisis científico de la evidencia, la interpretación, el análisis que hay de los elementos que llegan a un laboratorio, es decir, ciencia, pero del punto de vista de las ciencias naturales. La criminología es el estudio del comportamiento humano, que está relacionado directamente con psiquiatras, psicólogos, sociólogos. Es el por qué el delincuente comete ese delito, o cómo puedo yo prevenir ese delito en el sentido de que si hay un sitio Oriazo, convertirlo en una plaza, o cómo generar que exista reinserción después de un delito, de que una persona está en la cárcel. La criminología básicamente está enfocada en el comportamiento de la persona que comete el delito o que va a cometer el delito. La criminalística analiza la evidencia que ya cuando ya se comete el delito y es 100% de laboratorio. Muy bien. Marisela pregunta, ¿en el campo de la ciencia forense pueden participar de otras áreas como la ingeniería de materiales? Puede participar todas las áreas que sean necesarias para resolver un crimen o un delito o algo judicial que se esté investigando, se considera dentro de las ciencias forenses. Entonces, evidentemente la ingeniería de materiales sí puede ser considerada. Recuerdo lo primero que se me viene a la mente, los casos de los edificios que se derrumbaron para el terremoto del 2010, especialmente el de Concepción, donde se dieron cuenta que los materiales no eran los apropiados de la construcción y por eso se cayó. Si lo hubieran construido de una forma, no se hubiese caído. Y ahí ingenieros ayudaron mucho, y con eso se logró la condena de los autores. Conozco los arqueólogos que también supongo que... Exacto. Sí, arqueólogos, antropólogos. Jennifer pregunta, ¿qué nos puede contar sobre la psicología forense? ¿Cuán de la mano va con el lado científico? Sí, es parte de las ciencias forenses. De hecho, está dentro del área de las ciencias forenses del comportamiento humano. Y eso está directamente relacionado con el análisis muchas veces cuando, como les comentaba anteriormente, cuando estamos hablando, no sé, de un homicidio con una forma muy diferente, ellos pueden interpretar, los psicólogos forenses nos van a ayudar, o los psiquiatras, a interpretar cuál es el comportamiento de esa persona. Muchas veces también nos van a ayudar para decir si esa persona tiene problemas mentales o se está haciendo el loco, por ejemplo, para no enfrentar a la justicia. Todo eso nos va a ayudar. Entonces va muy de la mano la psicología forense.
y ahora no sé cómo pronunciarlo, pero Daniel Cárdenas, ¿por qué hay casos que se resuelven en poco tiempo y otros han pasado años sin resolver? ¿Eh? Uf, ¿Los eh, aplazan para tomar los más recientes? sí, siempre pasa, depende mucho a ver, hay una estadística que los casos después de 72 horas baja considerablemente el porcentaje para ser resuelto. Normalmente estamos hablando del 65%. Transcurren 72 horas y disminuye cerca de un 65% de poder tener un buen resultado final. Eh, por eso existen especialidades de reconstrucción forense y otras especialidades que van a ayudar a recomponer y a reconstruir todo lo que ocurrió. Muchas veces pasa eso porque lamentablemente la gente que tiene que hacer el trabajo no lo está haciendo bien derechamente. Si lo hicieran bien, los casos se resolverían. Hay casos obviamente que son más complejos que otros, pero muchas veces lo que me ha tocado ver y que se repite mucho, especialmente con gente desaparecida, es que la conexión que existe entre las policías y el Ministerio Público no es tan inmediata, especialmente en las instrucciones que tiene que dar el Ministerio Público. Entonces, es un fin de semana, justo denunciaron un viernes y recién el fiscal da la instrucción el día lunes, cosas muchas veces que son temas burocráticos y administrativos que no deberían ocurrir, ocurren y se pierde tiempo muy valioso en esa circunstancia, lamentablemente. Y un poco relacionado, preguntan, ¿existe el crimen perfecto? No, No sé si es para tener instrucciones o si es... no. No existe el crimen perfecto. Eso hay que dejarlo súper en claro. Muchas veces hay cosas que las policías o los investigadores no ven, pero no existe, no quiere decir que no estén ahí. Muchas veces eso no se ve por falta de conocimiento, por falta de tecnología, por falta de diferentes aspectos, pero el crimen perfecto no existe. Pero hay algunos casos que nunca se resuelven a pesar de una Eh, cantidad enorme de medios. sí, eso sí, eso es Olaf verdad. Palme, que la asesinaron en plena calle, nunca se supo quién ha sido. Sí, eso Tamara, es buenas lamentable. noches. Felicita por la exposición. No, El otro gracias, día Tamara. tuvimos un conversatorio con el defensor regional donde se habló de la privación de libertad de personas que al final resultaban ser inocentes y se habló que uno de los factores que podían incidir en esta equivocación es un error judicial, es el mal peritaje. Mi pregunta es si usted cree que es así y si es así, ¿qué deberíamos mejorar para que esto no ocurra? Sí, muchas veces ocurre eso. Muchas veces el- a ver, es bastante compleja la pregunta porque no es solo un factor, sino que eh, yo creo que el denominador común es el conocimiento o la actualización de conocimientos, tanto por parte del Ministerio Público, que es el que acusa, y también como de las policías y por supuesto, de los defensores. Entonces, muchas veces ocurren estas situaciones que hay personas que lamentablemente son inocentes, están en la cárcel, que sí el código y la legislación permite que pase esto, pero cuando llega el juicio quedan absueltos. Eso no debería ser así. Yo creo que cada vez más cuando la gente que está siendo afectada de esta forma comienza a demandar al Estado, va a ser más delicado el proceso de quitar la libertad a una persona por un hecho que no cometió. Lo vimos en el caso de Tomás en los primeros días de investigación, lamentablemente eso es público, y al parecer no era tan así como se decía. Entonces, eso falta muchas veces de desconocimiento por parte de las policías o por parte del Ministerio Público, y muchas veces por tener un resultado más rápido. Y aquí no necesitamos tener resultados rápidos, sino que del punto de vista judicial necesitamos tener un resultado óptimo al final. Entonces, el Ministerio Público podría eventualmente investigar las causas sin poner ninguna persona detenida, obtener todos los medios de prueba necesarios, con todo el tiempo que sea necesario y con todos esos elementos en la mano, recién acusar
e imputar a una persona y ponerlo tras las rejas. Y así va a ser más sólido el juicio después también. Y si no es así, por supuesto, la persona queda en libertad y tampoco se le priva de su libertad de forma innecesaria. Entonces, eso es un juego que está, por supuesto, en el código, que está autorizado, pero sí debería ser, hay que tener más cuidado en ese sentido, especialmente, por ejemplo, y vuelvo a insistir, y pido perdón si soy muy majadero en eso, pero como es de público conocimiento lo que ocurrió en el caso de Tomás, que el fiscal acusó al tío abuelo, lo presentó en el tribunal no vio que había evidencia para dejarlo detenido, después se fue a la corte tampoco, y afortunadamente era verdad. Es decir, lo que decían las cortes fue lo real. Entonces, eso es un problema bastante grande y lamentablemente no se ha tomado mucho en consideración. Me han dicho que Cristóbal Venegas levantó la mano para hacer una intervención. No sé si está aquí o si se le cortó la red. Sebastián Paz también. Si Cristóbal de momento no puede, pues Sebastián, adelante. Hola, buenas noches. Mi Hola, hola. pregunta va enfocada hacia ustedes a través de toda la teoría que han logrado construir a través de los años que lleva la ciencia forense. ¿Cómo pueden separar lo que se podría, no sé si es muy frío lo que voy a decir, pero como contaminación del cuerpo, digamos, ambiental, que puede haber en el ambiente, por ejemplo, un cuerpo que haya estado mucho tiempo a la intemperie, con versus lo que realmente ocurrió antes que ese cuerpo quedara ahí? Ustedes ya manejan, o digamos, aún un problema abierto de la ciencia forense, el tema de la contaminación ambiental, porque yo recuerdo que en biología, por ejemplo, cuando se hacían cultivos de bacterias, siempre te dicen, trata de que no se contamine con otro tipo de organismos del ambiente, o si no, el cultivo ya no funciona, ya no es la propia bacteria que queréis mantener. Entonces, ahí va mi pregunta, al tema de la contaminación con el ambiente. Perfecto, sí, te entiendo. Sí, es bastante complicado porque nosotros trabajamos generalmente y considerando siempre que hay una contaminación inconsciente o consciente, muchas veces realizada por el mismo autor del delito, o tal como tú lo dices, por el medio ambiente. Entonces, el trabajo de nosotros es bastante complejo en ese sentido porque hay que discriminar todo eso, tal como bien tú lo dices. Eh, pero sí, hay estudios, la universidad, nosotros básicamente, una de las grandes áreas que tenemos es el análisis de los procesos de descomposición del cuerpo. Es algo que nos dedicamos a estudiar y tenemos estudios o un equipo multidisciplinario, soy experto en investigación de escena del crimen, tenemos microbiólogos, tenemos químicos, entonces entomólogos, entonces entre todos hacemos un equipo multidisciplinario para poder diferenciar y conocer y estudiar esto. Se hace mucha experimentación, por supuesto, y sí ya estamos y las ciencias forenses están a nivel de poder discriminar qué es parte del medio ambiente y qué no es parte del medio ambiente. Eso lo podemos lograr. Evidentemente, todos los casos, siempre todos, aunque algunos son parecidos, pero son todos diferentes. Entonces, en algunos podemos encontrar evidencia que no hemos visto en otros y, por supuesto, eso es importantísimo ir documentándole y después, por supuesto, publicándola como estudio de caso para que se ocurra así en otro lugar, también que otros expertos puedan ir conociendo. Pero sí, nosotros manejamos ese factor, siempre lo hemos considerado. Ok, gracias. Yo tenía entendido que incluso podían ayudar a esclarecer el crimen, porque conociendo la secuencia de contaminaciones que vienen de fuera, que se pueden determinar también en otros lugares, uno puede saber cuándo el cuerpo, por ejemplo, interrumpió ahí una estratigrafía, o Exacto. cuándo empezaron a poner los insectos sus huevos para desarrollar las larvas, y el estado de la larva puede indicarnos cuándo falleció el cuerpo. Exactamente, de hecho también hace ya un tiempo también se está analizando el polen, por ejemplo, o las semillas de polen de los diferentes lugares, se analiza el tipo de suelo, me refiero a la tierra también, si es de ahí, si es de otra zona, y así los insectos también si son nativos de ese lugar o de otras zonas.
Entonces, todo eso se considera, por eso normalmente las ciencias forenses se hacen trabajos multidisciplinarios y entre todos vamos aprendiendo y todos damos nuestro granito de arena dentro de nuestra área de especialidad. Y parece que a Marisela le gustó esta idea y pregunta, ¿cualquier profesional puede hacer los cursos para ser forense o debe pertenecer a un área en específica? No, por supuesto, esto es abierto para cualquier persona. Si a usted le interesa y se va especializando en el área forense, siempre estamos cortos de gente, así que felices de poder recibir a más y más gente especializada en esta área. Mariana Aguirre levantó la mano. Pues entonces, Hola, buenas Mariana, noches. Hola. buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buena tu presentación, me gustó mucho, me llamó mucho Muchas la gracias. atención. Me quedó la duda, por ejemplo, en el caso de un juicio, cuando tienen que llevar alguna hipótesis sobre alguna posible causa de muerte, ¿esta siempre debe ser una o existe el caso en donde puedan tener más de una hipótesis basada en evidencia física, obviamente? Y la otra duda que tengo es cuándo efectivamente actúa un forense, si este siempre actúa en el caso de que exista una muerte cuando no exista causa de muerte, me refiero, siempre debe llamarse a un forense para que pueda levantar toda la evidencia del sector. Esas dos son mis preguntas. Sí, evidentemente, si hay más de una hipótesis, uno tiene que plantearla. Eso es la responsabilidad de presentarla y decir, esto también pudo haber pasado, o pueden haber tres opciones, y ahí después el juez verá cuál es la más probable, o de acuerdo a las declaraciones que puede ir tomando, el juez va a ir tomando todas las piezas de este gran rompecabezas y las va a ir poniendo juntas, porque muchas veces nosotros vamos a tener acceso a una parte solamente, pero los jueces van a tener acceso a todo. Entonces, si es que hay más de una hipótesis, sí se plantea. En ese sentido no hay problema. Y ahí también uno también dice, esto es más probable que ocurra la hipótesis 1 que la hipótesis 2, pero también podría ocurrir. Y respecto a lo otro, claro, el tema de los laboratorios forenses, que en Chile lamentablemente todavía se llaman laboratorios de criminalística, lo de las policías deberían llamarse laboratorios forenses, por todas las especialidades que tienen. Sí van a ir siempre a lugares y no siempre, no necesariamente me refiero, tiene que haber una persona fallecida, sino que también van a los robos o a los portonazos y todas esas cosas también deberían ir, de acuerdo a lo que disponga el Ministerio Público. Entonces, pero sí, si hay una persona que fallece que no tiene tratamiento médico específicamente en el fallecimiento de una persona, cuando hay tratamiento médico y el médico de cabecera establece la causa de muerte y evacúa el certificado de defunción, ahí no hay problema, ahí el forense, los laboratorios de las policías no van ni tampoco va el servicio médico legal. Pero si la persona fallece, aunque sea de muerte natural, pero no tiene un certificado de defunción o un tratamiento médico, necesariamente tiene que ir el servicio, las policías y el cuerpo va a terminar en el servicio médico legal para que se haga la autopsia, para saber de qué falleció. Bien. Muchas gracias, Carlos. Me parece que nosotros también necesitaríamos, todos los profesores, algo de conocimiento de ello para poder detectar fraude en las pruebas, por ejemplo. Exactamente. Que a algunos no les gustaría tanto que supiéramos tanto. No sé si hay alguna cosa más acá, alguna pregunta, algún panelista. Yo vi que alguien había levantado la mano, parece. Buenas noches. Yo tenía una pregunta. Bueno, agradecer la charla, muy claro todo. Mi pregunta era, acá en Copiapó, hace un tiempo hay personas que están desaparecidas, algunas niñas. El caso de Catalina y Tiare, que están también latentes. Mi pregunta es que Copiapó, no sé si conoce o tiene alguna referencia de cómo es la zona. Es un valle que estamos rodeados de desierto. Entonces se hace muy complejo, se ha hecho muy complejo, hasta donde entiendo, para las policías, para el Ministerio Público encontrar a estas personas. Entonces,
creo que hay un caso donde hay confesión de un hecho, Hugo Pastén, pero no está el cuerpo y tampoco creo que está dispuesto a decir dónde está. Entonces mi consulta es, ¿existe alguna técnica, metodología de muestreo, no sé si es satelital la palabra correcta, cuando tienen situaciones donde el espacio es muy vasto, muy grande, y cómo la comunidad científica podría apoyar, por ejemplo, nosotros como universidad, cómo podríamos colaborar nosotros de la expertise, naturalmente de la universidad, en drones, no sé si se podrán, si eso ya existe, si se podrían tratar de buscarlo algunos vínculos, y más que nada si maneja antecedentes de eso, si tiene algo que comentar al respecto. Sí, recuerdo que comenté lamentablemente de ese caso, me acuerdo del de Tiare, que esta persona que manejaba un colectivo, si es que no me equivoco, de hecho había asesinado a 2 mujeres más, y que las otras 2 las encontraron. Entonces yo desconozco si dentro de la carpeta investigativa esta persona que está detenida ha colaborado o ha dicho alguna cosa, tengo entendido que no. Entonces yo empezaría en ese caso desde cero, en el sentido de periciar todo, el vehículo, su casa, revisaría absolutamente todo. Y obviamente ver lo bueno y lo malo de los sitios que son así muy, muy desolados, es que se puede, uno de los medios de prueba es obtener, por ejemplo, la triangulación de las líneas del teléfono celular del imputado, porque generalmente en estas zonas, con suerte, hay una antena celular. Entonces, con una antena de un teléfono celular se puede saber cuál es la angulación, porque la antena está en la antena y tiene 360 grados alrededor. Y eso nos va a entregar una graduación para saber dónde esa persona anduvo o fue la última conexión que tuvo el teléfono. Independiente si uno habla o no, los teléfonos se conectan sí o sí a las antenas a medida que uno va pasando. Entonces, a lo mejor podría ser una pista importante de ver si es que hay algún registro de eso, saber dónde estuvo o el sector aproximado donde él estuvo y poder hacer un rastreo en esa zona. Evidentemente los drones son una gran ayuda porque pueden abarcar un terreno más amplio y de forma más rápida, y viendo la imagen si hay algún cambio en el suelo o hay alguna especie de fosa. Yo conozco el desierto, una parte estuve ahí una vez, y es bastante complejo. Ustedes también tienen muchos piques mineros que están sin uso, y que también a lo mejor en esos lugares pudo haber arrojado a las niñas, si es que no está en su casa o si es que no está en otro lugar. Entonces, lo que yo haría en ese sentido, primero es ver si es que realmente este personaje se deshizo del cuerpo en ese lugar, porque muchas veces la gente lo están observando o no tienen mucho tiempo y de repente puede que esté en la misma casa de este sujeto. Entonces, yo empezaría de cero desde ese aspecto. Saber dónde dejó a las otras mujeres que asesinó, lamentablemente, a lo mejor también puede ser una pista de dónde las dejaba, teniendo en consideración, por ejemplo, el caso de las chicas de Alto Hospicio, que este asesino en serie las dejó siempre en el mismo lugar. Entonces a lo mejor no conocen otro lugar del desierto y siempre van a utilizar la misma zona. Entonces también sería importante rastrear de buena forma eso. Entonces, o ese lugar. Entonces, eso, a lo mejor como eso podrían ayudar un poco como universidad a ver esos aspectos. No sé si cuentan con entomólogos también, de repente ver si es que algún tipo de fauna o insectos en el lugar que no sean usuales, cosas así. Pero sí, habría que ver bien en detalle en qué condiciones está esa investigación y ver qué es lo que no, en qué más se podría aportar. Pero así, sin saber nada del caso, aparte de lo que ha salido en los medios, es lo que yo haría. Muy bien. Quizás geología también podría aportar algún análisis de polvo. Sí, indudablemente. Javiera, por una parte felicita y por otra parte quiere saber, acá en Chile, cómo ustedes pueden entrar a trabajar en un caso cuando los primeros que llaman y los que la gente conoce son las policías. ¿Tienen ustedes algún límite en la investigación? Sí, nosotros normalmente no ingresamos de inmediato a las investigaciones,
Tal como ella lo dice, las policías tienen el monopolio en Chile de hacer este proceso investigativo en principio, y es lo que corresponde. Después, normalmente, ¿cómo se ingresa a una investigación? Es porque la familia contrata a un experto o a un abogado querellante que los asesora y que los avala en el proceso judicial. Entonces, a través normalmente del abogado querellante, se solicitan diferentes diligencias o diferentes pericias al Ministerio Público, y el Ministerio Público puede o no acceder a ello. Lo normal es que acceda, y así se pueden ir realizando las pericias, es decir, ir a lugares, si hay que periciar el cuerpo, tener acceso a la carpeta investigativa, cosas así. Entonces después se empieza a trabajar como de forma paralela con el abogado, y se empiezan a hacer pericias todas las que sean necesarias y las que se pueden hacer también. Muy bien. Y Roberto Laiti pregunta, ¿qué protocolo recomendaría en el caso de algún familiar, que algún familiar desaparezca? Sí, de inmediato lo primero es hacer la denuncia. No importa que piensen que anda de fiesta y que va a volver mañana, de inmediato la persona dejaron de tener contacto con él, de inmediato hacer la denuncia. Eso es lo primero. Y comenzar a recolectar videos del sector, llamar por teléfono al número telefónico de él, si es que anda con teléfono celular, ir al lugar donde supuestamente dijo que iba a ir, y hacer el seguimiento completo y estar ahí. Me tocó asesorar a parlamentarios, a diputados especialmente, en el proyecto de ley de desaparecidos que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, que estamos esperando que sea aprobado por la Cámara por el Senado para que sea ley, y ahí ya hay protocolos y establecidos como una ley. Es una ley bastante apropiada dentro de lo que nos permitieron hacer por el tema de recursos más que nada, pero ya es una ley que nos permitiría y que guiaría a las policías y evitar todo lo que está ocurriendo hasta este momento. Pero mi recomendación es esa: mientras no aparezca esta ley, lo que nosotros propusimos es eso: hacer denuncia de inmediato y empezar a registrar todo y buscar todos los antecedentes que pueda. Braulio Vidal ha levantado la mano y le damos la palabra. Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitarte por esta instancia en la cual podemos aprender un poco más. Mira, me llamó la atención en el reciente caso de Tomás la utilización de las imágenes satelitales. Según tu experiencia, ¿qué tan recurrente y qué tan efectivo es el uso de esto en distintos casos de desapariciones o similares? Sí, las imágenes satelitales son muy útiles en todo sentido, porque nos van a dar una perspectiva y una visión de donde nos estamos viendo. Hay diferentes tipos de imágenes satelitales. Y hay unas imágenes satelitales que son libres, que están que son de libre acceso, y hay otras que sí son pagadas y que sí tienen muchísimo más detalle, porque son más fotografías más militares, perdón. Entonces, obviamente, ese acceso es mucho más restrictivo. En el caso de Tomás, nosotros estamos pidiendo las fotos satelitales. Lo que se usó en ese momento son imágenes tomadas por un avión de la Fuerza Aérea, las cuales también estamos esperando que nos lleguen, pero son fundamentales, especialmente para ver movimientos y cosas que muchas veces uno no puede ver a simple vista. Los drones también son elementos que son muy útiles actualmente, que nos van a permitir también ver caminos, ver diferentes tipos de situaciones que no se pueden ver a simple vista, o que necesitas a lo menos un helicóptero para poder observarla, especialmente, por ejemplo, en los casos de incendios. Cuando son incendios o forestales o incendios en propiedades, también uno generalmente utiliza fotografías aéreas para ver el comportamiento del fuego. Entonces los drones facilitan mucho, porque ya no tienes que estar pidiendo la ayuda de un helicóptero, sino que levantas un dron y obtienes la fotografía aérea de forma rápida y lo puedes estar mirando en el minuto. Entonces son todos los elementos tecnológicos nos ayudan siempre, pero vuelvo a insistir, uno tiene que saber utilizarlos, porque no saca nada tener un juguetito bien bonito, pero si no sabe cómo usarlo o cómo se puede aplicar, no sirve de nada. Entonces eso es lo fundamental. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta más, por lo menos en el chat
No queda. Tampoco veo ninguna mano levantada. ¿Algún panelista que quiera preguntar algo? Parece que no. Sí, Carlos. Hola, muy cortito. Primero, Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también por estar hasta estas horas de la noche No, con nosotros, ¿cierto? Así que felicitamos tu buena voluntad, ¿cierto? Y por supuesto la calidad y digamos, como dices tú, es muy difícil a veces decir cosas muy técnicas en palabras simples. Eso suele ser más difícil que decir de técnico a técnico, digamos. Exacto. Yo tengo una pregunta muy simple. En el caso que se mencionó delante de aquí de Copiapó, ¿cierto? Esta persona que asesinó a varias niñas, dos de las cuales ya me parece que él había confesado. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si yo tengo una persona que no ha sido probada culpable, entonces yo no puedo obligarle, bajo ninguna circunstancia, a que me dé información. Pero en el caso de que este señor ya confesó haber asesinado a niñas, ¿cierto? A dos niñas, se puede recurrir a un método que no sea la buena voluntad de este, para que pueda darnos atisbo de una tercera persona involucrada. Sí, mira, esos son, yo creo que ya esos son rasgos más psicopáticos de la persona. No es el primer caso que yo conozco así. De hecho, hay un caso se llama de Paola Alvarado, una muchacha que también desapareció en la 9ª región. El tipo reconoció que la asesinó. De hecho, encontraron parte de su ropa, la mamá encontró parte de sus ropas cerca de un río. Y el cuerpo todavía no aparece. Él reconoció haberla asesinado y el juicio va a ser ahora y la muchacha no ha aparecido. Y no quiere decir dónde está. Entonces, evidentemente eso, cuando no hay cooperación, a ver, es que aquí el juego legal también es o este juego que existe entre decir o no decir, también es parte del sistema judicial. Entonces, si la persona dice y colabora con la investigación, tienen beneficios, pero el responsable de poder probar lo que ocurrió es el Ministerio Público al momento de dejarlo detenido. Entonces, es responsabilidad del Ministerio Público obtener todos los medios de prueba y presentarlo en un tribunal. La persona puede o no puede ayudar y puede guardar silencio si él quiere. Él no está obligado a hacer eso. Entonces, en este caso, a lo mejor un psiquiatra forense podría ver algún tipo de rasgo. Eso es clásico cuando estos tipos son... De hecho, ya se tipifica como un asesino en serie con más de 3 víctimas, está dentro de la clasificación de asesino en serie, evidentemente ver si es que dentro de sus declaraciones o dentro de su narración podría dar algún tipo de pistas que el psiquiatra o el psicólogo pudiese entender como algún tipo de mensaje que pueda estar dando esta persona, porque ellos juegan a eso, al no ocultar o a probar si la policía puede o no puede descubrirlo finalmente. Entonces, en este caso no me cabe la menor duda que el tipo lo van a condenar por los 3 homicidios, o 4 creo que son, no estoy bien seguro, y no va a salir más de la cárcel, eso está claro. Él va a tener seguramente cadena perpetua, pero sí, lamentablemente, si no quiere decir, él puede guardar silencio y es lamentablemente su derecho. Entonces, ahí estamos todos nosotros también, y es parte de nuestro trabajo poder resolver eso y devolver a la víctima a su familia, que eso también es parte de nuestro trabajo, y de hecho es un derecho humano, es uno de los pocos derechos humanos que tiene contradictoriamente las personas fallecidas, es el ser, cuando está desaparecido, ser encontrado, identificado y devuelto a la familia. Esas tres obligaciones tiene todo Estado en el mundo, de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, a Tiare hay que encontrarla, hay que identificarla y hay que devolvérsela a su familia a como de lugar. Eso es independiente que la persona sea condenada, independiente que la persona cumpla sentencia, es una obligación. El caso no se puede cerrar ahí porque es una obligación
del Estado de Chile poder encontrarla. Gracias. Bien, si hay alguna pregunta más, pues que lo pregunten ahora o que se callen para siempre. Ahí, Angélica, gracias. Parece que hay por lo Fabiana, menos algo en el adelante. chat. Si todas Amseri, espero haberlo dicho bien. Solo quería añadir si todas las nuevas técnicas y procesos lo aprende en base a la experiencia o a la búsqueda de información científica. No, tiene que ser en base a la búsqueda de la información científica y después se aplica en los casos y ahí va generando experiencia, pero siempre uno tiene que estar leyendo los journals, papers, haciendo experimentación, presentando en conferencias, participando en conferencias también y viendo la experiencia de otras personas también, y eso siempre ayuda. De hecho, en febrero fue la conferencia de la Academia Americana de Ciencias Forenses, donde soy miembro, y bueno, este año fue online por temas de pandemia, pero ahí pude participar exponiendo también y obviamente viendo las presentaciones. Entonces siempre hay que estar actualizado permanentemente de esa forma. Los libros son muy buenos, pero como esto es tan dinámico, las ciencias forenses son tan dinámicas que también los journals son fundamentales para estar actualizados. Muy bien. Y antes de que llegue el momento, los casos no resueltos deben ser reabiertos usando las nuevas técnicas. Sí, por supuesto. De hecho, ese es una de las formas de reabrir un caso. Los casos cerrados internacionalmente tienen 3 formas de reabrirse. Por petición de la familia o de los medios de comunicación, ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental, o por nuevas técnicas, o porque apareció nueva evidencia. Entonces, cualquiera de esas 3 formas puede reabrir un caso. Así que, evidentemente, si hay nuevas técnicas, se puede reabrir un caso no resuelto. Muy bien. Casi llegamos a la hora que nos da el nombre a esta charla, Café de Medianoche. Pero antes de que esto pase, podemos lentamente empezar a cerrarlo. Agradecemos a todos la presencia, al charlista su interesante charla, y a las ciencias forenses, que esto acerca un poco las ciencias a los estudiantes, porque por series como las CSI es casi lo único que ellos conocen de ciencia y ahí uno puede engancharles un poco. Así que vamos a despedirnos. Si alguien quiere volver a verlo, esto saldrá grabado en YouTube, junto con todas las demás charlas que hemos tenido ya, y vamos a preparar probablemente la próxima serie sobre toxicología o algún tema de física. Por lo tanto, invito a todos a que sigan este canal, que conecten ahora las cámaras para sacar una foto de despedida, y después nos volveremos a ver dentro de unas semanas, mismo canal, otro conferenciante, aunque siempre invitamos a Carlos para que nos vuelva a acompañar aquí. Gracias, muy amable. En los cafés de medianoche. No, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar hasta tan tarde y evidentemente si alguien después quiere hacer las preguntas o cosas así, están en mis redes sociales y nos podemos ver, así que muchísimas gracias por la invitación y ojalá que cuando se acabe esta pandemia poder ir para allá y poder visitarles y hacer una charla en persona. Encantados. O hacer el diplomado de ciencias forenses. Exactamente. Parece que aquí hay muchos interesados. Bueno, entonces, un pequeño adelanto ese fue. Levantamos la mano para que nos puedan sacar aquí la foto. No sé por qué aquí las evidencias son las fotos que son lo más fáciles de falsificar. El Photoshop existe. La evidencia de un crimen. Eso. Es un crimen creer que un papel certifica algo más de lo que es un papel. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gracias por todos por venir. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que te bien. Chao, Descansen. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias.
Adiós, chaito. Chao, gracias. Chao, Carlos. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Carlos, muchas gracias. Qué placer conocerlo. Gracias, igualmente. Para mí también es un placer. Gracias. Quedé con muchas preguntas. Espero seguir Pues viéndolo. has tenido tiempo para preguntar. Sí, gracias. No hay problema, después podemos hacer otra charla. Gracias, chao. Gracias, que estén bien. Gracias por todo. Gracias, Carlos. Chao, chao, gracias. Chao, Carlos, gracias. Chao, que estén bien. Ok. Parece que algunos se han dejado solamente Sí. el ordenador conectado, pero se han ido a dormir ya.